A ver, me presento para las que no me conocéis, para los que no me conocéis. Mi nombre es Ada García Koch y soy psicóloga y coach de alimentación. ¿Qué es esto? Que es una cosa muy novedosa. Cuando dije que me iba a dedicar a esto, mucha gente me dijo, pero si no eres nutricionista, ¿cómo vas a hacer esto? Pues resulta que detrás de cuando comemos, de nuestra manera de comer, está toda nuestra psicología, toda nuestra manera de pensar. Hay creencias, hay hábitos, hay distintas cosas que hacen que comamos mejor o peor. Entonces yo llegué a esta conclusión después de mucho tiempo de intentar dietas y de intentar perder peso de diferentes maneras. El momento que yo recuerdo, el cumbre, el momento en el que yo cambié fue hace 3 años. Yo hace 3 años engordé 10 kilos. Estaba pasando por un periodo emocional difícil, tenía muchos cambios, tuve una ruptura de pareja, dejé mi trabajo, pasaron como muchas cosas y yo estaba muy angustiada. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a comer. El estrés, la ansiedad, todo esto me llevó a comer. Y yo, en vez de preocuparme porque estaba comiendo más, que claramente me daba cuenta de que estaba comiendo más, yo me empecé a preocupar mucho porque había engordado. Esa era mi preocupación. Primero fueron 3 kilos, luego 5, y cuanto más me preocupaba porque había engordado, más engordaba. Cuanto más intentaba controlar lo que comía, más engordaba, hasta que al final pues engordé 10 kilos. Todo esto de subir o bajar de peso es una cosa que yo llevo arrastrando desde hace mucho tiempo. El primer recuerdo que yo tengo de estar preocupada por mi cuerpo, por mi imagen, fue cuando yo tenía 14, 15 años. Recuerdo que en el colegio nos llevaron a la enfermería, pues eso, a una revisión rutinaria, nos pesaron, nos midieron y no sé por qué, yo me empecé a sentir como que estaba pesando mucho, que en realidad no estaba pesando mucho ni tenía sobrepeso, pero en aquel momento empecé a fijarme en cuánto estoy pesando. O sea, a partir de ese momento fue cuando yo dije, uy, mi cuerpo cambia, mi cuerpo puede pesar más o menos. Yo antes, pues eso, yo iba creciendo y a mí no me preocupaba este tema. Entonces, bueno, os cuento todo esto para que sepáis que es un tema que yo llevo arrastrando desde hace mucho tiempo. Y mucha gente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad también es un tema que llevo arrastrando mucho tiempo. Estas cosas no surgen de la noche a la mañana. Yo luego, cuando hago un repaso de mi vida, me doy cuenta que cuando he tenido momentos más difíciles, situaciones de cambio sobre todo, a mí los cambios me llevan a comer más. Entonces, cuando empiezo a analizar mi vida, yo tengo una tendencia a que cuando hay un cambio, como más. ¿Vale? Ya tengo identificado ese patrón, antes no lo tenía identificado, lo empecé a identificar hace 3 años, cuando os digo que engordé estos 10 kilos. Pues cuando engordé estos 10 kilos, probé muchas cosas. Probé hacer una vez un ayuno, estuve 3 días sin comer. ¿Qué pasó después de estar 3 días sin comer? Pues claramente pues tenía hambre, entonces pues comí muchísimo más. Otra vez probé hacer una dieta, que era una dieta de una sopa de verduras, que estuve durante 10 días tomando solo sopa de verduras. ¿Qué pasó cuando acabé de tomar la sopa de verduras? Pues que inevitablemente me fui a un supermercado y compré pues todo lo que llevaba prohibiéndome tantísimo tiempo. Porque claro, o sea, yo quiero que os deis cuenta que cuando intentamos controlar la alimentación o cuando intentamos controlar lo que pesamos, todo este control al final nos lleva al descontrol. ¿Vale? O sea, esa obsesión por qué como, qué no como, me lleva al descontrol. O sea, es como un péndulo, estoy en control y me voy al descontrol, ¿no? Control, descontrol, en vez de estar centrada en el centro, en el equilibrio, en a veces como más, a veces como menos, y estoy conectada con mi cuerpo y con el hambre real que tengo. Entonces, yo después de intentar todas estas cosas, llegó un momento en el que dije, bueno, también fui donde un nutricionista, o sea, esto que os acabo de contar eran cosas que a mí se me ocurrían de repente, ¿no? Yo en mi desesperación de qué hago para perder peso, qué hago para comer de otra manera, pues probaba cosas. Y un momento en el que dije, vale, pues voy a ir donde un nutricionista a ver si esto del nutricionista me funciona, ¿no? Pero claro, el nutricionista que hizo, pues igual me dio una pauta alimentaria. Yo ya llevaba mucho tiempo intentando pues distintas pautas que encontraba en internet y esta pauta pues tampoco me funcionó.
no es que él fuera un mal profesional, es que mi problema era otro, mi problema no era de no saber comer saludablemente, mi problema era una cosa de la cabeza. Entonces yo ya después de ir al nutricionista dije, a mí lo que me está pasando es algo aquí dentro. Entonces ahí acabé yendo donde una psicóloga, y ahí fue donde yo descubrí que realmente todo este tema de comer es un tema de la cabeza, porque yo antes pensaba y decía, la gente que tiene obesidad, ¿por qué no deja de comer y ya está? Si es muy fácil, dejas de comer y punto. Pero no, hay muchísimas cosas detrás. Entonces, de lo que os quiero hablar hoy en concreto es de las emociones que hacen que comamos más o menos. ¿Os suena esto del hambre emocional? ¿Sí que sabéis? Vale, a ver, el hambre emocional, que es básicamente lo que yo descubrí, o sea, yo descubrí que era una cosa de mi cabeza y que era una cosa de mis emociones, que si yo estaba triste, si yo estaba estresada, inevitablemente yo lo que hacía era comer. ¿Por qué? Porque yo no estaba gestionando bien esta tristeza y esta ansiedad. No, como que no me gustaba estar triste, entonces era, pues voy a comer algo, la comida nos da un placer instantáneo y de alguna manera alivio esa tristeza, pero el problema es que no estoy poniendo el foco en la tristeza que tengo, entonces no estoy solucionando la tristeza, lo que estoy haciendo es comer y de alguna manera ocultar esta emoción que estoy teniendo. Entonces por eso es importante que aprendamos a identificar las emociones que tenemos, para que sepamos en qué momento estamos comiendo por hambre emocional y que no calmemos el hambre con la ansiedad o con el estrés o con la emoción que sea que tengamos. Porque cuando comemos por hambre emocional, básicamente la emoción está decidiendo qué alimentos comemos, cómo los comemos, a qué velocidad los comemos, si comemos a escondidas o si comemos con otras personas, si comemos más de la cuenta. Cuando comemos con hambre emocional, algunas veces nos llenamos hasta estar incómodamente llenos. Entonces tenemos que prestarle atención a las emociones y no tanto a la comida. Y eso, o sea, si os queréis quedar con algo de hoy es, las emociones son mucho más importantes que lo que comemos, porque al final la emoción es lo que nos lleva a comer de alguna manera. ¿Vale? Entonces, ¿el hambre real qué es? El hambre real es cuando comemos para satisfacer una necesidad básica que tenemos de nutrirnos, de tener energía, ¿no? Por ejemplo, yo hoy a mediodía estaba concentrada en repasar la conferencia de hoy y progresivamente mi estómago me empezó a pedir comida, las tripas me empezaron a rugir un poco, fue una cosa progresiva. Y yo tenía, pues eso, me empezó a dar un poco de hambre, pero podía esperar, tenía la capacidad de decir, vale, pues espero a las 2, 2:30, a la hora de la comida. Y cuando esté la comida encima de la mesa, pues comeré lo que haya de comer, ¿no? O lo que haya en la cocina. ¿Qué pasó? Pues efectivamente esperé, me rugían las tripas, pero esperé. Mi chico hoy hizo la comida mientras que yo preparaba la conferencia y cuando me senté a comer, pues eso, tenía un plato equilibrado, pero comí desde la necesidad de saciar el hambre real. Yo no estaba pensando en me apetece chocolate o voy a ir a la cocina a ver qué picoteo, no, yo estaba centrada en otra cosa y el hambre fue creciendo progresivamente, ¿vale? Os cuento esto para que veáis las características del hambre real. El hambre real es un hambre que va aumentando progresivamente, que se sacia con alimentos reales, con alimentos nutritivos, sanos, podemos esperar, podemos comernos una manzana y sentirnos bien, no es un antojo repentino, no es una cosa que sucede de repente que no podemos controlar. Y además tenemos la capacidad de decir, estoy llena, puedo parar, ya no necesito comer más. ¿Vale? Esto sería el hambre real, que todos alguna vez hemos experimentado el hambre real. ¿Qué es el hambre emocional? Bueno, el hambre emocional aparece en momentos puntuales, normalmente cuando hay alguna emoción que no estamos gestionando bien. Por ejemplo, una persona que está en su trabajo, que tiene pues muchísimo agobio, tiene que sacar muchas tareas adelante, procrastina, va dejando pasar el tiempo, no sabe en qué centrarse, está estresada porque hay demasiadas cosas que hacer. ¿Qué hace? De repente se le hace en bola todas las cosas que tiene que hacer y sabe que en el cajón
tiene una tableta de chocolate o tiene unas galletas, pues automáticamente, en vez de gestionar esa emoción de estrés, de bueno, pues voy a relajarme y voy a empezar a hacer mi trabajo, voy a gestionar el estrés. O sea, en ese momento esa persona, ¿qué tendría que hacer para gestionar el estrés? Tendría que solucionar su trabajo, empezar por algo, deshacer esa bola de trabajo que tiene y empezar por algún lado. Sin embargo, en vez de gestionar eso, ¿qué hace? Abre el cajón. ¿Y qué se encuentra en el cajón? Pues la tableta de chocolate. Se toma la tableta de chocolate, además se la toma inconscientemente porque está delante del ordenador, entonces se toma la tableta entera hasta que se llena completamente. Entonces, ahí estás haciendo un hambre emocional por no gestionar la emoción. Es un hambre que aparece de repente, está sentada en su trabajo, esta persona ha desayunado, ha comido bien, ha hecho todas las comidas bien durante el día. En ese momento no gestiona bien su emoción, entonces dice, uy, quiero comer algo dulce, algo que me dé un poquito de placer, entonces aparece repentinamente. No se puede quitar la imagen de la tableta de chocolate de su cabeza, está todo el tiempo pensando en ese chocolate que tiene en el cajón. Y de repente empieza a comer y no es capaz de parar de comer. Dice, venga, un trocito, otro trocito, otro, hasta que ya es, uy, me he comido la tableta entera. Entonces, estás haciendo el hambre emocional. ¿Qué pasa? También hay un tema con el azúcar. Cuanta más azúcar consumimos, más necesidad tenemos de consumir azúcar. Esto ya lo comenté en la conferencia pasada. El azúcar va generando resistencia. Al principio, si tomamos 10 gramos de azúcar para sentir placer, luego vamos a necesitar 50 para sentir el mismo placer, luego vamos a necesitar 100 para sentir el mismo placer. ¿Vale? Entonces, ese es el otro problema con el azúcar. Luego, el hambre emocional, eso, solo quieres un determinado alimento, surge repentinamente, no lo haces para nutrir realmente tu cuerpo y además cuando acabas te sueles sentir demasiado llena porque es una cosa que realmente no estás conectada con tu estómago y aparece el sentimiento de culpabilidad, de yo no tendría que haber comido todo esto, he comido esto porque me he dejado llevar por el impulso, ¿vale? Esas son las diferencias básicas entre el hambre real. El hambre real es progresiva, el hambre emocional aparece poquito a poco. El hambre real la saciamos con comida nutritiva, el hambre emocional suelen ser chocolates, alimentos procesados, cosas que nos den altos niveles de azúcares, de grasas, de sales. El hambre emocional, el hambre real nos llena realmente, el hambre emocional hace que nos sintamos incómodamente llenos. ¿Vale? Más o menos esas son las diferencias entre los dos tipos de hambres, para que os quede claro el hambre real y el hambre emocional. ¿Situaciones de hambre emocional? Pues muchísimas. Cuando picoteo, por ejemplo, cuando estoy en casa y voy a la cocina y empiezo a picotear, hambre emocional. Cuando, por ejemplo, en el ejemplo de esta chica del trabajo, cuando no hago lo que debería estar haciendo y decido mejor comer, hambre emocional. Cuando voy a eventos sociales y como es fiesta y estamos contentos, como de más, hambre emocional, ¿vale? O sea, hay muchísimas situaciones que nos llevan a comer de manera emocional. Entonces, generalmente en nuestra sociedad aparece la comida en muchos lugares y podemos comer. El tema es que tenemos que encontrar el equilibrio. No está mal si un día voy a un cumpleaños y como un poco de más, porque el contexto, dentro de ese contexto, está permitido, se puede hacer. El problema real aparece cuando yo como, pues, a escondidas, o me siento mal cuando como, o estoy todo el tiempo pensando en la comida y es algo que no consigo controlar. Ahí es cuando tenemos un problema. Si algún día estoy en casa y me apetece un trozo de chocolate y me lo como, no pasa nada, ¿vale? El tema es cuando esto nos empieza a controlar de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar el tema del hambre emocional? ¿Alguien ha intentado alguna cosa? Yo os cuento. A ver, primero, ¿qué es una emoción?
¿vale? Emoción viene de emovere, del latín, esto lo he puesto porque me parecía que iba a quedar muy bien, no, pero básicamente viene de movimiento. La emoción es energía, es algo que nos lleva a movernos, las emociones están ahí para que hagamos algo con ellas. Si nos da rabia es porque está pasando algo, si nos da tristeza es porque está pasando algo. La emoción lo que hace es que nos lleva a actuar de alguna manera. Por ejemplo, si tengo una entrevista de trabajo y estoy un poco agobiada o estresada, esa emoción me lleva a que me la prepare mejor. Por ejemplo, el día de antes de un examen, antes del examen, o sea, es el día que más estudias, es el día que más aprendes. ¿Por qué? Porque el estrés te lleva a estudiar muchísimo mejor, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien nos hace daño de alguna manera y nos sentimos mal, marcamos los límites y decimos no. Entonces, esa sensación de sentirnos mal nos lleva a marcar límites. Entonces, las emociones están ahí para que actuemos de alguna manera, para que hagamos algo con ellas. ¿Qué pasa? Que somos todos un poco analfabetas emocionales. No nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, desde pequeños nos han dicho que de alguna manera sentir no está tan bien, ¿no? O sea, no llores, sé buena persona, sé educado, que todo esto está muy bien, pero hay otra cosa que es la asertividad, que es yo tengo que aprender a decir lo que siento, lo que pienso y sobre todo tengo que saber conectar con esa emoción y a veces pues permitirme estar triste si hace falta, o si por ejemplo tengo vergüenza, darme cuenta de por qué tengo vergüenza ahora mismo en este momento. Estamos muy desconectados de las emociones. Entonces, yo os quiero contar las principales emociones que nos llevan a comer, para que aprendáis a identificarlas si en algún momento os pasa esto. La primera emoción que nos lleva a comer es el aburrimiento. ¿Vale? El aburrimiento normalmente aparece, su significado es muévete y busca algo entretenido, entretente con algo. ¿Y qué hacemos en vez de entretenernos? O sea, el aburrimiento nos está mandando una señal, nos está diciendo, oye, que te estás aburriendo, que esto que estás haciendo no te gusta. Entonces el aburrimiento es como, haz algo, muévete. ¿Y tú qué haces? Vas y comes. Entonces no estás gestionando bien esa emoción. O sea, ¿qué sería lo adecuado cuando estoy aburrida? Buscar qué puedo hacer para entretenerme de verdad en vez de comer, ¿no? Si por ejemplo estoy en casa y de repente estoy en el sofá y estoy haciendo zapping viendo la tele, digo, uy, pues me voy a hacer unas palomitas, porque estoy como, no vayas a hacerte unas palomitas. Busca algo que te entretenga de verdad en vez de estar viendo la tele, cambiando de canal. Lee, sal a dar un paseo, busca una alternativa, ¿vale? ¿Os ha pasado alguna vez que coméis por aburrimiento? A mí me ha pasado, yo he comido porque me aburro. Luego está la tristeza. ¿Qué pasa cuando estamos tristes? Normalmente estamos tristes porque sentimos que hemos perdido algo, hay algo que nos hace falta. ¿No? Sentimos como un vacío, la tristeza nos invita a mirar hacia adentro y un poco a hacer el duelo de la pérdida. Socialmente está muy mal visto que estemos tristes. Cuando alguien llora es como, ¡ay!, está llorando y la gente no sabe muy bien si acercarse, si no acercarse, si nos ha pasado alguna vez que alguien llora y es como, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces, socialmente no está aceptado estar triste, entonces normalmente la tristeza nos la llevamos mucho a casa, a estar encerrados en nuestra habitación. ¿Sabéis la típica imagen esta de después de una ruptura, te sientas a ver la tele y te tomas un bote de helado, así, sin control? Eso es hambre emocional. Entonces, ahí, esta persona que acaba de pasar por una ruptura, se sienta en su casa a comer helado, a darse un subidón de azúcar, en vez de decir, vale, estoy triste porque me acaban de dejar o bueno, porque tengo una pérdida, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta tristeza? ¿No? ¿Qué me está queriendo decir esta tristeza? Por ejemplo, en un momento de ruptura habría que reflexionar sobre qué aprendizajes me llevo yo de esto, qué saco de esta ruptura, en vez de ponerme a comer helado, que comer helado no me va a hacer sentir
mucho mejor, o sea, va a ser una solución momentánea y luego me voy a sentir peor, ¿vale? ¿Habéis comido alguna vez por tristeza? Yo también he comido por tristeza, si es que esto nos lleva a comer, o sea, si es que al final comemos por emociones. Luego, la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? Bueno, la culpa es una manera de castigarnos. Nosotros mismos nos castigamos, entonces la culpa aparece para que remediemos algo, pero lo que hacemos es castigarnos. Por ejemplo, y ya muy relacionado con la comida, cuando yo digo, me voy a tomar solo una onza de chocolate, y entonces luego me tomo otro trocito de chocolate, y luego ya digo, bueno, pues ya, como me he comido media tableta, pues ya total, me como la tableta entera. O cuando te propones voy a hacer una dieta, y entonces, pues eso, vas a comer por ahí, y es que en la vida real hay alimentos dulces, entonces te sacan un postre, y dices, bueno, venga, va, entonces empiezas a tomar del postre, y ya, como has perdido el control que estabas controlando, entonces ya te pasas al descontrol, y ya empiezas a comer, porque dices, bueno, pues total, ya como ya me he saltado la dieta, pues ya me lo como todo, y no pasa nada. ¿Os ha pasado alguna vez de comer por culpa? Vale, pues esto, hay que tener cuidado con esto, porque al final, queriendo controlar la comida, ahora sí que me estoy enfocando mucho a la comida con el tema de la culpa, pero porque es una de las emociones que más nos lleva a comer y se habla poco del tema de la culpa, porque cuando intentamos eso, controlar, en cuanto nos descontrolamos un poco, aparece la culpa y nos castigamos y pasamos al descontrol. Entonces, ahí hay que saber gestionar muy bien la culpa. ¿Cómo gestiono la culpa? Sabiendo que a veces dentro de esta dieta magnífica que me he creado en mi cabeza o que me ha dado un nutricionista, a veces hay alguna excepción y no pasa nada si un día me tomo un postre. Hay que saber encontrar el equilibrio, ¿no? Yo, por ejemplo, hace tiempo estuve trabajando en consulta con una chica, ella estaba intentando, no sé si habéis oído hablar de la alimentación, del real food, de la comida real, de la comida no procesada, de la comida pues supernatural. Esta chica quería llevar una alimentación supernatural. Pero claro, es que cuando intentas llevar una alimentación supernatural al 100%, hay un momento en el que es imposible, es que a nada que vas a un restaurante o que sales por ahí, te encuentras con otras cosas. Entonces esta chica me vino súper agobiada de no, es que yo creo que estoy comiendo fatal, porque claro, es que una vez por semana me dan unas ganas increíbles de tomarme una galleta, claro, salgo del trabajo y me tomo una galleta, y es que claro, me como una, pero luego me dan ganas de tomarme otra, entonces al final me tomo dos y me siento muy mal porque yo no debería comer eso. Porque claro, yo normalmente en casa me hago yo mi pan, me hago yo mis tartas, me hago yo mi masa de la pizza, y entonces fue como, es que claro, es normal que si tú estás intentando controlarlo todo, al final haya un día en que, claro, de repente te dan ganas de tomarte tu galleta y te sientes culpable porque te lo estás saltando, entonces ya te comes el paquete de galletas entero. Entonces hay que saber gestionar esto, sobre todo con la comida, encontrar el equilibrio, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta la culpa como una de esas emociones. Luego, la rabia, la ira. ¿Cuándo aparece la rabia y la ira? Bueno, estas son emociones lo que nos quieren decir es que tenemos que poner límites, que hay algo que no nos está gustando. Ojo, luego también no podemos ir poniendo límites a todo el mundo cada vez que nos dé rabia, ¿no? A veces es que, claro, en esto digo, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces, hay algo que me da rabia. ¿Qué hago con esto que me da rabia? Por ejemplo, mi jefe me dice algo que no me gusta. Claro, con mi jefe tengo que saber decir las cosas asertivamente, pero no me puedo ir a casa con esa rabia, porque ¿qué pasa? Tengo rabia, tengo frustración, llego a casa y de repente es como, ya como estoy enfadada, como he tenido un mal día, pues entonces también ya me como cualquier cosa, ¿vale? ¿Cómo gestionamos la rabia? Aprendiendo a decir las cosas y sobre todo marcando límites, ¿vale? Es más difícil de identificar si hemos comido por rabia o no. ¿Alguien lo identifica? ¿Alguien alguna vez ha comido por rabia? Yo tuve un paciente que su mujer quería que perdiese peso
y comía cada vez que discutía con su mujer, ¿vale? Era como que le daba rabia y decía, pues entonces ahora ¿cómo? ¿Vale? Era como que de alguna manera la castigaba a ella, pero en realidad se estaba castigando a él mismo. En vez de marcarle a ella los límites, de hablar con ella tranquilamente, no, lo que hacía era comer, ¿vale? Luego tenemos la soledad. ¿Qué pasa cuando estamos solos? Y a veces tenemos una mezcla de todo, claro, porque estoy hablando aquí de cada emoción aisladamente. A veces estamos aburridos, solos y tristes, y es como, pues ahora ya sí que me lo como todo. La soledad, ¿a qué nos invita? La soledad nos invita a conectar con nosotros mismos, ¿vale? La tristeza es más reflexión y la soledad es a mirar hacia adentro, y tenemos mucho miedo a encontrarnos con nosotros mismos, a ver ¿qué hago yo un día que estoy sola? ¿No? Porque de repente es como, ¿qué te gusta? ¿Con qué disfrutas? ¿Con qué te distraes tú cuando estás sola? Somos seres sociales por naturaleza, nos gusta estar con gente, pero tenemos que aprender a disfrutar de esa soledad, porque entonces cuando estamos solos es como que de repente surgen el aburrimiento y la tristeza, porque es como estoy aquí sola en mi casa sin nada que hacer. Por eso es muy importante que trabajemos para encontrar cuáles son las cosas que nos gustan, para que tengamos hobbies, para que tengamos alternativas por si en algún momento estamos solos, porque hemos venido solos al mundo. Aunque tengamos relaciones con gente, hay momentos en los que vamos a estar solos, entonces es importante saber gestionar la soledad. Luego, el miedo. El miedo también nos lleva a comer. Esta emoción también es más difícil de identificar. La tristeza la identificamos con más facilidad porque aparece pues, en películas y en muchos sitios, sin embargo el miedo no aparece en tantos sitios. ¿El miedo qué nos quiere decir? Bueno, ancestralmente cuando teníamos miedo utilizábamos mecanismos de ataque o de huida, que solo tenemos uno hoy en día. Cuando tenemos miedo hay personas que se quedan paralizadas y hay otras personas que salen corriendo. Esos son los mecanismos. Hoy en día, pues ya no tenemos que huir de nada, ni tenemos que atacar a nadie, pero el miedo sigue estando ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en público, hay muchísima gente que le tiene miedo a hablar en público, ahí aparece el miedo. Entonces, a veces también lo relacionamos con el estrés, y eso también nos puede llevar a comer. Una persona que tiene mucho miedo a su jefe, o por ejemplo miedo a volar, a lo mejor antes de subirse al avión dice, pues me tomo, no sé, unas galletas, algo que me tranquilice. Si os dais cuenta, muchas veces la gente que come por hambre emocional habla de que la comida les tranquiliza o les da alegría, es como es algo calmante, relajante, ¿no? Es como, bueno, pues ahora que estoy estresada, ahora que estoy triste, pues ahora que tengo miedo, pues como y así me relajo. ¿Vale? Entonces también, ¿qué hay que hacer? Hay que preguntarnos, ¿qué es lo que me está dando miedo? ¿Realmente ahora mismo necesito comer? ¿O lo que necesito hacer es enfrentarme a ese miedo? Si os dais cuenta, con cada emoción, lo que tenemos que ir aprendiendo es a identificarla, que eso es lo más difícil. Identificar, decir, vale, pues yo ahora estoy aburrida, o yo ahora estoy triste. Identificar y luego decir, vale, ¿qué me está queriendo decir esta emoción? Y esto realmente es lo más complejo, esta emoción, ¿qué quiere decir? ¿Vale? Luego, la ansiedad, ¿vale? A veces confundimos el miedo con la ansiedad. Hay teorías que dicen que la ansiedad es una respuesta del miedo. Comúnmente oímos mucho hablar de la ansiedad, ¿vale? Y la ansiedad básicamente es una respuesta más bien fisiológica. De repente estamos inquietos, es una respuesta del miedo a cuando eso no sabemos muy bien qué hacer, es más fisiológico, se nos puede acelerar el corazón, ¿no? Pero muchas veces cuando decimos que comemos por ansiedad, no siempre suele ser por ansiedad, a veces es cualquier otra emoción, pero popularmente está como muy aceptado esto de decir como por ansiedad, ¿no? Lo que tengo es ansiedad, cuando en realidad hay toda una gama de emociones que están ahí, que nos pueden llevar a comer de más o de menos, ¿vale? ¿Os ha pasado alguna vez de comer por ansiedad? Vale, es natural que nos pasen estas cosas. Y luego está el tema de la alegría, también comemos por alegría.
La alegría, ¿por qué comemos por alegría? Bueno, pues porque cuando estamos contentos, la alegría nos está diciendo, oye, esto que estás haciendo está bien, sigue haciendo esto, continúa comiendo así. Entonces, lo que hacemos es seguir comiendo. Estamos en una fiesta, estoy contenta, no pasa nada, pues sigo comiendo todo lo que hay. Entonces la alegría también nos lleva a comer, que la alegría es de las pocas emociones positivas que nos puede llevar también a comer por hambre emocional. ¿Vale? Os he dicho no sé cuántas emociones. Sí, os he dicho muchas. Vale, pues os voy a pedir... 8, sí. Os he dicho 8 emociones, vale. Hay más. Y si os ponéis a buscar hay mucho, porque luego, según la corriente psicológica que estudiéis, pues se definen distintas emociones de distintas maneras, hay muchas maneras de definir las emociones, ¿vale? Lo importante es que esto os valga para que podáis identificar cuáles son las emociones que a vosotros os llevan a comer. Entonces os voy a pedir que hagamos un ejercicio, que es un ejercicio que a mí me gusta mucho, y es, todos dentro de nosotros tenemos un pequeño monstruito, que es el monstruo de la gula, que nos lleva a comer, ¿vale? Entonces, os voy a pedir que pintéis en vuestros cuadernos, como queráis, el monstruo que os lleva a comer, y luego que identifiquéis qué emociones, a ver, os pongo aquí, ¿vale? Lo vamos a llamar el monstruo de la gula. Os voy a pedir que identifiquéis qué emociones alimentan este monstruo, ¿vale? Puede ser la tristeza, o la alegría, o la soledad, ¿vale? Os dejo un par de minutillos para que cada uno reflexione cuáles son las emociones que típicamente le lleva a alimentarse de una manera emocional. ¿Vale? Os dejo, nada, 2 minutillos. Vale, pues acabáis de identificar las emociones que os llevan a comer de manera emocional. Según lo que hemos hablado, el ciclo del hambre emocional es básicamente, yo primero vivo una situación que es compleja, cada uno según nuestras experiencias y lo que sepamos de la vida vamos a vivir como complejas unas u otras situaciones, depende de nuestras vivencias. Entonces yo primero vivo una situación compleja, esa situación me genera una determinada emoción. Entonces cuando estoy viviendo esa emoción no sé exactamente cómo gestionarla, pero esa emoción de alguna manera me está mandando un mensaje para que yo haga algo con ella. Si estoy aburrido, para encontrar algo más entretenido, si estoy sola, para mirarme hacia adentro y conocerme, ¿vale? Según la emoción, cada emoción tiene un mensaje. ¿Qué pasa? No sé escuchar esa emoción, entonces no escucho el mensaje, entonces ¿qué hago? Como. Y de esta manera calmo esa emoción, ¿vale? Ese es un poco el ciclo del hambre emocional, ¿vale? Primero, situación difícil, luego, emoción que llega que no sé gestionar, llega con un mensaje que yo no gestiono, y luego, como y me calmo cuando como, ¿vale? Esto para que entendáis un poco cómo funciona el ciclo del hambre emocional. ¿Os queda claro? Vale, entonces ahora, habéis apuntado ahí distintas emociones. ¿Qué hacemos con todas estas emociones? Claro, tenemos que aprender a escuchar esos mensajes. Escuchar esos mensajes pues lleva un trabajo, lleva una dedicación, pero hay distintas técnicas que nos pueden ayudar a resolver esos mensajes, ¿no? A escucharlos de alguna manera. A ver, yo en consulta... Yo en consulta trabajo una cosa muy holística,
trabajo muchas cosas, ¿no? Básicamente la metodología con la que yo trabajo es la metodología MEGA, que son las iniciales. Lo primero que trabajo es todo el tema mental, ¿vale? ¿Por qué? Porque para poder comer de una manera diferente, para poder relacionarnos con la comida de una manera diferente, tenemos que trabajar estrategias mentales, creencias que de alguna manera nos están limitando a comer de una manera o de otra. Todos tenemos creencias, por ejemplo, no, yo cuando estoy triste, a mí lo que me gusta es comer dulce. Yo cuando estoy sola, lo que me gusta es tomarme un helado. Todas estas creencias hay que eliminarlas para que podamos eliminar el hambre emocional. Entonces, cada uno de vosotros, según las creencias que ha escrito antes con el monstruo de la gula, tiene que identificar, según las emociones que ha escrito, tiene que identificar cuáles son las creencias con respecto a cada una de esas emociones que le está llevando a comer de manera emocional. Por ejemplo, yo no puedo parar de comer galletas. Esto es una creencia. Claro que puedo parar de comer galletas, lo que pasa que al yo pensar que no puedo parar, de alguna manera me estoy convenciendo de que tengo que hacer esto, ¿no? Hace poco una paciente me decía, no, yo no he vuelto a tomar Coca-Cola, porque estoy convencida que el día que pruebe la Coca-Cola no voy a saber parar. Y entonces yo le dije, esto es una creencia que tienes. Si tú crees que puedes tomarte una Coca-Cola y que tú vas a controlar la Coca-Cola, probablemente seas capaz de parar, ¿vale? O sea, porque por un lado es verdad que los alimentos azucarados nos generan adicción, esto es real, pero por otro lado también tenemos una cabeza y una mente que es muy potente. Lo que pasa es que estamos llenos de creencias que de alguna manera nos limitan. Entonces, si yo creo que cuando yo tome una Coca-Cola me voy a descontrolar, efectivamente me voy a descontrolar. Yo, por ejemplo, hubo un momento en el que tenía la creencia de si me compro un paquete de galletas, me lo como todo. Porque hubo un momento en el que fue así. Yo me compraba un paquete de galletas y no era capaz de parar hasta que el paquete no estaba acabado, hasta que no estaba incómodamente llena. Esto era hambre emocional. Claro, esto era hambre emocional, de yo me compro el paquete de galletas y me lo como desde la galleta número 1 hasta la galleta número 20, o no sé cuántas galletas tenía el paquete, ¿no? Pero me lo como todo, ¿vale? Entonces, y yo dentro de mí tenía esa creencia de, si yo pruebo una galleta, yo no puedo parar de comérmelas, ¿vale? Entonces, cuando tú cambias esa creencia, de alguna manera tu cabeza hace clic y dice, no, claro que eres capaz de tomarte solo 2 o 3 galletas, a lo mejor algún día te tomas 4, pero no tienes por qué tomarte el paquete entero, porque es que además tomarte el paquete entero es estar completamente desconectada de tu cuerpo, es no escuchar tu cuerpo, no escuchar tus sensaciones de saciedad, ¿vale? Entonces, hay que trabajar todas las creencias que yo tengo alrededor de la comida. También hay creencias de los alimentos buenos, los alimentos malos. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el de cómo estamos comiendo. ¿Estoy comiendo de manera consciente o ya de manera carcelaria? ¿Por qué? Porque a veces tenemos tantas reglas en nuestra cabeza con respecto a la comida que vivimos en una cárcel constante de no puedo tomar queso, y entonces ya como me tomo un trozo de queso, entonces ya me siento mal, o los frutos secos engordan, entonces me tomo un fruto seco y ya parece que voy a engordar y ya viene la culpa, y entonces la culpa me hace comer más, ¿vale? Entonces ahí tenéis que encontrar todas las estrategias mentales que tenéis que os están llevando a comer de manera emocional, ¿vale? Luego está el tema de la educación alimentaria. ¿Qué es esto de la educación alimentaria? Bueno, yo no soy nutricionista, entonces hay gente que cuando me llama me dice, pero tú me vas a dar una dieta, digo, no, yo no te voy a dar una dieta, yo no quiero dietas. A la gente luego le digo, si veo que es necesario que vayas donde un nutricionista, yo te derivo, no te preocupes, pero yo lo único que voy a hacer es educarte para que aprendas a encontrar ese equilibrio entre comer sano y a veces permitirte otra cosa, ¿no? Entre sé
qué tan grandes son mis porciones. Necesitamos aprender a comer, porque hay mucha gente que no sabe comer. Las que vinisteis a la última conferencia sabéis que di un plato equilibrado, ¿vale? Que es una pauta muy básica, os lo cuento para los que no lo sabéis, es básicamente, es un plato, bueno, os lo pinto por aquí, es un plato que se divide a la mitad y aquí a un cuarto, ¿vale? Entonces, en esta mitad ponemos verduras, ensalada, ¿vale? Todo lo que son verduras básicamente, luego un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidratos. Proteína puede ser vegetal, animal, ¿vale? Pero proteína. Y luego carbohidratos, patatas, arroz, pasta, ¿vale? Y yo esta es la única, o sea, yo a partir de ahí empiezo a trabajar la educación alimentaria. Educación alimentaria, por un lado, es aprender a comer un plato equilibrado sin prohibirnos los carbohidratos, porque a veces me viene gente a consulta que le tienen miedo a los carbohidratos, como no, yo pasta por la noche no, porque seguro que engordo. No. O sea, vamos a quitarnos estas reglas, tenemos que poder comer todo tipo de alimentos, ¿vale? Y luego también dentro de la educación alimentaria está darle una estructura a las comidas, porque por ejemplo, cuando tienes mucha hambre emocional o personas con obesidad, no tienen un orden en las comidas. Esta es una de las primeras cosas que yo miro en consulta, es, a ver, ¿tú cómo comes? Porque a veces me han venido personas con obesidad, que es como, no, yo no desayuno nada, yo por la mañana solo me tomo un café, vale, y a mediodía, pues a mediodía solo me tomo una ensalada, y luego por la noche, ¿qué pasa cuando llegas a casa? Pues ya cuando llego a casa es cuando ya no, claro, o sea, con un té o un café a las 9 de la mañana, a mediodía una ensalada, y luego por la noche, de hecho está demostrado que los atracones suelen suceder por la tarde y por la noche, por las mañanas no, por las mañanas nos levantamos todos diciendo, hoy voy a hacer la dieta perfecta, hoy sí que sí, ¿no? Entonces hubo un hombre que me vino a consulta que me contaba esto, me decía, es que yo me salto la dieta todo el tiempo, pero y entonces claro, empezamos a ver su patrón de alimentación, claro, no comía nada por la mañana, a mediodía una ensalada y por la noche se comía todo lo que no se había comido durante el día, entonces claro, a la mañana siguiente, pues en el desayuno no tenía hambre, entonces otra vez se tomaba un café, luego se tomaba una ensalada y otra vez llegaba la noche y 3 pizzas, bueno, cosas, claro, para tener obesidad hay que comer bastante, entonces yo una de las primeras cosas es eso, es educar en rutinas, en hábitos, o sea, es muy importante, no es solo aprender a hacer una dieta. Entonces, si queréis curar el hambre emocional, otra de las cosas que hay que mirar es, o sea, por un lado las emociones, pero luego el orden de mis comidas, qué orden estoy haciendo, cómo estoy comiendo, estoy desayunando bien, y luego no hay realmente una regla de hay que desayunar, comer, cenar. Cada uno tiene que ir encontrando cuál es la metodología que mejor se adecue a su cuerpo. Yo, para mí, lo que he encontrado es desayuno, comida y cena. Y todas mis comidas con el plato equilibrado y todos los nutrientes. Entre horas no me dan muchas ganas de comer nada, pero hay gente que tiene que hacer 5 comidas al día. Hay gente que con 2 comidas al día les vale. Cada uno tiene que encontrar qué es lo que mejor le va. Lo único importante es que eso que yo esté haciendo no me lleve a obsesionarme con nada, que yo no esté, pues eso, estoy deseando comer ahora mismo algo. El otro día alguien me comentaba que hacía el ayuno intermitente, esto es que está sin comer como 18 horas, entonces desde la cena, que cenaba, no sé, a las 8, hasta las 2 de la tarde del día siguiente no comía nada, pero claro, cuando llegaba la hora de la comida, pues comía muchísimo. Entonces yo le decía, si a ti te funciona, a mí me parece bien, la cuestión está en que tú mires si eso realmente te está viniendo bien, y eso ya cada uno tiene que mirar dentro de sí mismo y saber, ¿realmente al saltarme el desayuno estoy comiendo más a mediodía o no? Porque luego hay otras personas que no desayunan y a mediodía comen de manera, o sea, comen normal, no, sin ansiedad, con tranquilidad. Entonces cada uno ahí tiene que ir mirando, ¿vale? Luego está todo el tema de la gestión emocional, que esto es
aprender a escuchar esos mensajes de las emociones, ¿vale? Que luego esto os voy a dar distintas técnicas más en detalle para que lo veáis, ¿vale? Pero esto es que os estoy explicando lo que hago yo en consulta y luego me voy a centrar solo en la gestión emocional para que aprendamos a gestionar las emociones del hambre emocional, ¿vale? Entonces, la gestión emocional es eso, es aprender a escuchar esos mensajes que me trae cada una de estas emociones para que yo aprenda a hacer lo que sea que me diga esa emoción. Si es aburrimiento, pues oye, tengo una vida aburrida, vamos a ver cómo hacemos para que tu vida te parezca más entusiasmante sin inventarnos muchas películas, ¿no?, dentro de la realidad, ¿no?, porque a veces es como, no, yo voy a cambiar de trabajo y voy a dejar a mi marido y me voy a ir a vivir a la India, y es que, a ver, no podemos hacer todas estas cosas por muy aburrida que estés, tenemos que ir paso a paso, ¿no? ¿Vale? Y luego lo último que trabajo mucho es el tema de la autoestima y la imagen corporal. Ay. ¿Vale? ¿Por qué autoestima e imagen corporal? Porque esto es importante en la manera en la que comemos, en la manera en la que gestionamos nuestras emociones. Bueno, por un lado, cuando yo quiero perder peso y estoy todo el tiempo obsesionada con perder peso, al final lo que se ha demostrado es que acabo aumentando de peso, ¿vale? Esto que parece muy lógico funciona así, porque el exceso de control me lleva al descontrol. Se ha demostrado que toda la gente, bueno, toda no, estoy exagerando porque no toda, pero como el 90% de la gente que hace dietas luego recupera el peso y además coge algunos kilillos extras, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente no aprenden a comer y no lo están haciendo de una manera tranquila. Hay maneras de perder peso espontáneamente. Básicamente, cambiando estas creencias, cambiando la educación alimentaria, cambiando la gestión emocional, podemos ir perdiendo peso de manera natural sin tener que someternos a dietas ni a cosas estrictas. Luego, el tema de la imagen corporal también es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo me miro en el espejo y no me gusta lo que veo y no acepto lo que veo, me empiezo a hablar mal. ¿Qué pasa cuando yo me hablo mal? Que me pongo triste, me siento mal de alguna manera, ¿y eso qué hace? ¿Qué hacen las emociones? ¿Qué pasa cuando yo me siento mal? Pues entonces, ¿cómo? Entonces, es muy importante empezar a aceptar el cuerpo. Aceptar no significa que yo piense que mi cuerpo es maravilloso y que yo me mire en el espejo y diga, ¡hala, soy una top model! Eso no es aceptar. Aceptar es que yo me mire en el espejo y no me critique y diga, vale, este es el cuerpo que tengo, este cuerpo es el que me ha traído hasta donde estoy hoy y lo acepto y por eso lo cuido y por eso lo alimento bien y por eso le doy amor a través de la comida, porque para mí la comida al final es un gesto de amor, es un gesto en el que yo me digo me quiero, me cuido y por eso me alimento bien. Entonces es muy importante que yo acepte el cuerpo que tengo, porque si lo empiezo a criticar, entonces no me van a dar ganas de cuidarlo. ¿Tiene sentido esto? Esta es una de las cosas que más me cuesta transmitir en consulta. Y yo, o sea, esto me gusta mucho decirlo porque a mí, sinceramente, fue lo que más me funcionó. Yo antes me miraba en el espejo y decía, estoy horrible, o sea, no puedo vivir con estos 10 kilos de más. Y yo me acuerdo que mi hermana me decía, pero si yo no te noto nada. Y yo le decía, yo me veo horrorosa, o sea, de verdad, no, la ropa me quedaba apretada, no me gustaba irme a comprar ropa, y era como una crítica constante hacia mi cuerpo. A mí toda la vida bueno, ya os conté, desde que tengo 14 años estoy preocupada por si peso más o peso menos, entonces siempre me he cuidado, y por otro lado, siempre me ha gustado comer bien, pero bueno, cuando vivía aquella fase emocional de cambio, pues engordé. Y el criticarme tanto, lo único que hacía era que yo comiese peor cada vez. O sea, era como una locura, intento controlar, pero me hablo mal, entonces como me hablo mal, como peor, ¿vale? No sé si lo entendéis. Yo el día que fui capaz de mirarme en el espejo y decir, mira, Ada,
esta eres tú, con estos kilos de más o de menos, y este es el cuerpo que te ha traído hasta aquí ahora, y vive con él y disfruta y deja de pensar tanto en qué comes y qué no comes, come normal, haz 3 comidas al día y ordénate ya, pero de verdad, o sea, os juro que estuve 3 años obsesionada con lo que pesaba y qué pasaba y qué no pasaba, o sea, yo de verdad que no sé cómo me aguantó la gente que estaba a mi alrededor, porque era como mi monotema, he engordado, empiezo una dieta, me voy con un tupper a una comida, no me queda bien la ropa, o sea, era como todo el día en esto, hasta que ya fue como, mira, Ada, basta. Por eso quiero transmitir que es tan importante el tema de aceptar nuestro cuerpo, porque yo el día que fui capaz de mirarme en el espejo y de decir, ya está, ponte la ropa que te quede y si hace falta te vas y te compras un vaquero, porque me negaba a comprarme unos vaqueros, era como, no, a mí me tienen que entrar mis vaqueros de antes. Y ya fue como, no, me compro unos vaqueros nuevos, me compro ropa nueva y vivo en paz. Entonces, esto me cuesta mucho transmitirlo en consulta, el tema de la imagen corporal. Y si os lleváis algo de hoy, llevaos esta idea de, este es el cuerpo que os ha traído hasta aquí, y a partir de ahora lo podéis alimentar con amor, pero sin estar todo el día obsesionados con querer cambiarlo, porque la obsesión de querer cambiar el cuerpo nos lleva a descontrolarnos con la comida, ¿vale? Quedaos con esta idea. Entonces, ahora que os he explicado todo esto, nos vamos a centrar un poco más en esta parte, en la parte de la gestión emocional, sobre todo relacionada con la comida. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, que estoy aquí hablando. Vale. Os voy a pedir que para cada emoción que habéis identificado que hace crecer al monstruo de la gula, identifiquéis qué alimentos soléis comer, ¿vale? Para cada una de esas emociones. Si siempre es el mismo, pues es el mismo, ¿vale? Os doy un minutillo para que lo identifiquéis, ¿vale? El primer ejercicio que os propongo es el ejercicio del antojo consciente, ¿vale? ¿Qué es esto? Si, por ejemplo, a mí lo que me gusta es tomarme una tableta de chocolate Lindt del 70%, y yo cuando llego a casa y estoy triste y aburrida me tomo la tableta entera, el primer ejercicio que te voy a pedir es que te comas un cuadrito, pero que lo hagas de una manera muy consciente. Cuando comemos de manera emocional, realmente no le prestamos mucha atención a lo que comemos. Comemos, pues eso, no masticamos bien, abrimos el paquete y empezamos a comer, a lo mejor estamos delante de la tele o delante del ordenador y casi que engullimos de alguna manera, depende de cada persona, ¿no? Pero a mí me ha pasado eso de estar delante del ordenador y pues eso, pues yo como y de repente, ¡ay, se ha acabado! ¿No? Entonces, lo primero que os sugiero es, voy a coger ese alimento que tanto me gusta y me lo voy a comer de manera consciente. ¿Qué significa consciente? Me voy a sentar, voy a poner música o velas, voy a hacer un ritual para tomarme este alimento que tengo tantas ganas de comer. Y lo voy a mirar bien. Esto también está relacionado, es que bueno, ya me estoy saliendo. Hay dos conceptos hoy en día, que es la alimentación consciente y el mindful eating. La alimentación consciente es un poco estar consciente de todo, de si como saludable o no como saludable, y el mindful eating es cuando estoy realmente presente en el momento que estoy comiendo. Entonces, yo lo que os quiero pedir es que estéis presentes en el momento en el que vais a comer ese alimento, para comeros eso de manera consciente. Entonces, yo me pongo la mesa bonita, si quiero me pongo unas velas, me pongo música, vamos a crear un ritual alrededor de este alimento, porque en realidad ya hay un ritual creado, pero el ritual que hemos creado es un ritual que no es beneficioso.
¿no? El ritual que yo he creado es, por ejemplo, estoy en casa, debería estar trabajando y entonces de repente no me apetece, estoy estresada, entonces como veo que no avanzo, me voy a la cocina, me cojo la tableta de chocolate y luego delante del ordenador me tomo la tableta entera y ya está, y la tableta está dentro de mi cuerpo y yo ni siquiera he tenido tiempo de procesarla y luego me siento mal porque me he comido la tableta entera. Entonces, tengo ese ritual creado, que es un ritual que no es bueno. Entonces vamos a hacer un ritual positivo, ya que me voy a comer eso, pues me lo como a gusto y conscientemente. Esto requiere tiempo, pero es un ejercicio muy sanador. Me pongo velas, me pongo música, pongo el alimento encima de la mesa, lo miro, lo abro con tranquilidad. ¿El qué? Igual ya no te lo comes porque ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. A lo mejor te lo comes o no te lo comes, pero lo pones encima de la mesa, lo abres, lo miras, lo hueles, lo destapas, haces todo un ritual de encontrarte con ese alimento. Y te lo empiezas a comer por trozos. He dicho la tableta Lindt de chocolate del 70%, pues corto un cachito, un trocito pequeño, me lo meto en la boca, siento cómo se va derritiendo, cómo se me va llenando toda la boca de chocolate, lo trago, ¿vale? Y así. ¿Para qué sirve este ejercicio? Por un lado, para deshacer el ritual que ya tengo, que no es un ritual positivo, para crear un ritual nuevo y para encontrarme realmente con ese alimento, para hacer las paces con ese alimento, para decirle, mira, eres bienvenido, te dejo estar y te como con amor, con naturalidad, con tranquilidad, estoy aquí contigo. ¿Por qué? Esto nos quita el hambre emocional porque empezamos a comer de una manera consciente. Empezamos a ver cómo estoy comiendo yo, empezamos a sentir toda la boca, empezamos a sentir nuestro cuerpo, tenemos la atención ahí, ¿vale? Y puede pasar que finalmente no nos den ganas de comérnoslo. O puede pasar que al final solo tengamos ganas de comer un trozo, ¿vale? Entonces, este ejercicio, o sea, requiere un poco de concentración, pero si veis, ni siquiera os estoy pidiendo fuerza de voluntad, os estoy pidiendo que os deis el permiso de comer ese alimento, pero de una manera armoniosa, de una manera sana, de una manera, pues eso, de estoy conectada con este alimento. Así que esos alimentos que habéis identificado ahí, que soléis comer cuando tenéis hambre emocional, os pido que hagáis este ejercicio de relacionaros conscientemente con ese alimento, ¿vale? Y ya luego me contáis cómo os va, si os dan ganas de comeroslo o no, ya me vais contando, ¿vale? Luego, otro ejercicio. Vale, el ejercicio este ejercicio puede, a ver, este primero que os cuento es uno de los más sencillos, porque es básicamente hacer lo que estás haciendo, pero de una manera más consciente, ¿vale? Luego, hay otro ejercicio que es el conectar con la emoción, ¿vale? Este requiere mucha más conciencia. Yo, de repente, estoy en casa, me noto que tengo ganas de comer, y normalmente siempre digo estoy en casa, también puedo ir por la calle y entrar en un supermercado, o sea, ¿vale? Que digo estoy en casa, digo no, puedo ir por la calle y de repente decir, me apetece muchísimo, pues eso, un trozo de chocolate porque estoy agobiada, o galletas. Siempre hablo de chocolate y galletas porque eso era lo que yo comía. Si alguien come otra cosa, pues que se lo aplique, ¿vale? Pero yo hablo de chocolate y galletas y hablo de casa, me imagino, porque estaba más en casa, aunque es verdad que hubo momentos en los que me bajaba al supermercado y me comía y me compraba lo que me quería comer, ¿no? Pero igual fue también porque fue un periodo que estaba estudiando en casa, entonces estaba como muy en casa. Entonces, me vienen las ganas de comer. Pienso en ese alimento que llevo tanto tiempo pensando en él, ¿no? El trozo de chocolate, la galleta, las patatas fritas, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Puedo hacer el ejercicio del antojo consciente, me lo como de manera consciente, o puedo hacer el ejercicio de encontrarme con la emoción y sentarme con esa emoción. Esto que suena así un poco raro es, me siento, cojo un cuaderno o el móvil, que he visto que antes ha habido gente que ha hecho los ejercicios en el móvil, o el móvil, mejor si puedo escribir, porque al escribir descargo emoción, ¿vale? Porque al apoyar descargo la emoción y escribo lo que estoy sintiendo.
O sea, ni siquiera te pido que identifiques realmente la emoción, porque a veces es complicado saber si estoy triste, aburrido o me siento solo. Pero empiezo a escribir, ¿qué es todo lo que me está pasando por la cabeza? ¿Me siento triste? ¿Tengo hambre? ¿No tengo hambre? Un poco para encontrar, el objetivo es encontrar cuál es el mensaje de esta emoción, qué me está queriendo decir estas ganas de comer que me están apareciendo ahora, ¿vale? Y esto sí que requiere que no comamos, ¿vale? Si ya luego ves que descargas la emoción y lo piensas y te dan muchas ganas de tomarte ese alimento, si te lo tomas, hazlo de manera consciente, ¿vale? Pero a partir del momento en el que yo empiezo a escribir qué me quiere decir esta emoción, cuál es el mensaje que me está transmitiendo estas ganas de comer, probablemente ya no me den tantas ganas de comer ese alimento, porque estoy entendiendo qué es lo que está pasando, me estoy sentando con la emoción y le estoy haciendo frente. Aunque no le pueda poner nombre exactamente, digo, vale, pues eso, me siento así, estoy triste porque me han dicho esto, me siento mal porque no he conseguido hacer lo que quería hacer, me había prometido X y no lo he hecho, o quería cuidar a mis niños y no los he cuidado bien, lo que sea. Pero cuando yo identifico eso, estoy sentándome frente a la emoción y la estoy mirando, y esto me ayuda a calmar las ganas de comer, ¿vale? Entonces ya tenemos dos ejercicios, ¿vale? Por un lado, el antojo consciente, me doy permiso, pero me lo como haciendo un ritual muy bonito, y por otro lado, me siento con la emoción y escribo todo lo que se me ocurra que me pueda, o sea, me están dando ganas de comer, escribo todo lo que me está viniendo a la cabeza y lo descargo, ¿vale? Si después de descargar me dan ganas de comer, como de manera consciente, ¿vale? No me prohíbo comer eso, porque ya sabéis, el exceso de control lleva al descontrol, ¿vale? Perdona, ¿y Dime. el papelito qué podemos hacer con él? ¿Perdona? ¿El papelito qué podemos hacer con él? Con el papel lo lees y lo guardas. Yo de hecho hoy que estaba preparando cosas para esta conferencia me encontré con un papel mío escribiendo ¿por qué? ¿Cómo? Y una de las cosas que decía, de hecho lo iba a traer y se me ha olvidado, era ¿cómo? Para no prestarme atención a mí misma y no hacer lo que tengo que hacer. Yo en aquel momento tenía que estudiar y entonces para no estudiar, entonces como, y entonces así ya estoy centrada en que pues eso, en la comida, estoy gorda, me distraigo y entonces ya no estudio, ¿no? Entonces ese papel viene bien para que tú puedas ver luego en perspectiva esta emoción, qué es lo que me está queriendo enseñar, qué es lo que me está queriendo decir, ¿vale? Luego, si descubres al escribir qué es lo que tienes que hacer, si por ejemplo descubres, vale, pues lo que tengo que hacer es estudiar, en mi caso, pues es mucho mejor para calmar la emoción ponerte a estudiar que comer, ¿no? Si descubres que lo que tienes que hacer es llamar a alguien que no quieres llamar porque es una conversación incómoda, es mucho mejor tener esa conversación incómoda que comer, porque cuando como solo me calmo momentáneamente, no me estoy calmando en el largo plazo, o sea, porque luego voy a engordar, además la comida que solemos comer no nos llena, no nos nutre, entonces voy a tener hambre otra vez dentro de 2 horas, en realidad no compensa, compensa mucho más el saber enfrentarse a esa emoción. Entonces todo lo que escribas, lo ideal sería descubrir cuál es el mensaje de la emoción y si lo descubro, ponerme a solucionarlo. Eso sería lo ideal. Y el papel guardarlo para tenerlo para otra vez. Y si en algún momento te vuelve a entrar eso, viene bien volverlo a leer porque te hace tomar conciencia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Venga, pues os cuento otra cosa. El tema de... no estoy escribiendo. El tema de medir el hambre, la escala del hambre. ¿Vale? Esto ayuda mucho para saber si estoy comiendo por hambre emocional o no. ¿Vale? Entonces, la escala del hambre, si miráis en libros, hay escalas de 0 a 7, de 0 a 10, y a mí me parece un lío. Entonces, yo os propongo medirla en 5 niveles, ¿vale? 0 es, a ver que si lo miro bien, que no nos vayamos a confundir. Vale. Mira, lo he empezado a medir desde 1. 1 es... tengo muchísima hambre, me rugen las tripas, tengo mucha hambre. 2 es,
tengo hambre, pero bueno, es un hambre soportable. 3, estoy bien, no tengo ni hambre ni me encuentro muy llena. 4, estoy llena. Y 5, estoy muy llena, casi que voy a reventar. ¿Vale? Yo sugiero que... Dime. Te lo vuelvo a contar. A ver, el 1 es... Tengo mucha hambre. 2, tengo hambre. 3, estoy bien, no estoy ni llena ni tengo hambre. 4, estoy llena. Y 5 es ya voy a explotar. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos sirve esta escala? Que básicamente la idea es que en 1 tengo muchísima hambre, en la mitad estoy bien y en lo otro estoy muy llena. Lo suyo sería estar siempre entre el 2, el 3 y el 4. Los extremos, el 1 y el 5 de mucha hambre, no, porque eso nos puede llevar a comer en exceso, o voy a explotar de todo lo que he comido, pues tampoco, porque significa que no he estado escuchando a mi cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos sirve medir esto? Cuando de repente te entre un antojo de tomarte alguno de los alimentos que has apuntado ahí, que sueles comer, cuando tienes alguna de esas emociones, tienes que preguntarte, de 0 a 5, ¿dónde está mi hambre? ¿Vale? ¿Dónde la puntuaría? Si tengo muchísima hambre en 1, tengo que comer comida que me alimente de verdad, y si estoy muy llena, estoy en 5, quiere decir que realmente en ese momento no tengo que comer. Este ejercicio realmente ¿para qué sirve? Sirve para hacer una toma de conciencia de que en ese momento tengo ganas de comer y no dejarme llevar por mi sistema automático. Porque claro, realmente, ¿cuál es el problema del hambre emocional y de no saber gestionar nuestras emociones? Que repetimos una y otra vez el patrón que os he contado de tengo una situación difícil, no sé gestionar la emoción, entonces como, y cuanto más repetimos ese patrón, más lo reforzamos porque se van creando conexiones neuronales, ¿no? Se van creando como autopistas en nuestro cerebro, y cuanto más lo hacemos, esas autopistas más se refuerzan. Al principio, pues eso es una callecita, luego ya tiene 2 carriles, luego tiene 5, y cuanto más lo hacemos, más se refuerza. Por eso tenemos en algún momento que ponerle conciencia. Entonces, este ejercicio de la escala de hambre sirve para tomar conciencia. Cuando yo me pregunto cuánta hambre tengo, me estoy saliendo del automatismo de voy a comer ahora mismo lo que sea que tenga en el cajón, o me voy a la cocina o me voy al supermercado, ¿vale? Y esto me calma, el hecho de medirlo, porque me hace ponerme en presente y escucharme, ¿no? Entonces, este ejercicio sirve para eso, para la escucha interna, ¿vale? ¿Preguntas, dudas con esto? ¿Vale? Realmente el más importante es el ejercicio del antojo consciente. Yo sí que quiero que lo hagáis. Vale, entonces, os he propuesto 3 ejercicios, ¿vale? El antojo consciente, luego me siento con la emoción y escribo, luego mido la escala del hambre, y ahora os propongo que os hagáis una pregunta, que es, alimentándome de esta manera, ¿me voy a dar amor? Y esto que suena así, muy... Es una pregunta básica. ¿Por qué? Porque el alimento es amor, ¿vale? Cuando yo me cuido, cuando yo me alimento sanamente, me estoy dando amor, me estoy diciendo eres importante, te quiero, te mereces este cuidado. Entonces, cuando te den ganas de comer por alguno de estos impulsos, si ya has hecho los otros 3 ejercicios, entonces pregúntate, ¿al comerme esto me voy a dar amor? Y algunas veces la respuesta a tomarme una tableta de chocolate puede ser que sí que me estoy dando amor. No sé si la tableta entera, que igual es mucho, pero un trocito de chocolate sí que puede ser una manera de darme amor. ¿Por qué? Porque tengo ganas, porque me apetece, porque me quiero dar un gusto y me lo permito. Porque a veces
tenemos ganas de tomarnos un postre y no me lo puedo comer, esto está prohibido porque estoy a dieta, porque tengo que perder peso, y entonces ya tenemos el postre todo el día aquí en la cabeza. Y entonces eso nos genera estrés, nos genera ansiedad. Y hacer dieta y prohibirnos cosas también nos genera emociones que luego descargamos con comida porque no sabemos cómo enfrentarnos al estrés de suprimir alimentos, de pasar hambre, ¿vale? Entonces, alguna vez puedo tener ganas de comer y decirme, ¿esto es una manera de darme amor? Y a lo mejor es que sí, y me como un trocito de chocolate y me quedo tranquila y me quito de la cabeza ese alimento que de alguna manera me estoy prohibiendo. No estoy diciendo que tengamos que comer todo el tiempo cada vez que nos den ganas de comer chocolate, porque muchas de las veces que nos dan ganas de comer chocolate no es por amor, muchas veces es por hambre emocional. Entonces, ahí está todo el trabajo de identificarnos, de conocernos, pero se puede, ¿vale? Sí que se puede. Vale, y luego, el quinto ejercicio que os propongo, que también ¿es el cuarto o el quinto? Ya no sé. Es el quinto. Es que no busques perder peso, ¿vale? Esto ya os lo he dicho muchas veces, pero quiero que quede claro que cuando yo estoy constantemente buscando perder peso, al final no consigo perder peso. El objetivo tiene que ser aprender a alimentarme con amor y de manera consciente. Aprender a comer lentamente, aprender a masticar, aprender a elegir buenos alimentos, aprender a elegir alimentos vivos, ¿vale? Y esto es muy importante porque muchas veces las obsesiones que aparecen hacia la comida, los trastornos de la alimentación, todo viene por una obsesión de querer perder peso. Y al final, esto fue lo que me pasó a mí al principio, yo quería perder peso, yo no pensaba en tengo que comer mejor, sí, pensaba tengo que comer mejor, pero para perder peso, no para comer mejor, ¿no? Entonces al final, la base de todo es, quiero comer sano, cambio de hábitos para siempre, porque al final es eso, es hacer un cambio de hábitos para siempre. Hace poco en consulta alguien me decía, claro, si yo he hecho muchas dietas, si yo he perdido ya como 300 kilos a lo largo de mi vida, yo he hecho muchas dietas, yo pierdo y luego vuelvo, ¿por qué? Claro, él me decía, no, claro, es que yo ya cuando estoy delgado me engaño y pienso que ya voy a ser así para siempre, entonces yo ya vuelvo a comer como comía antes. Entonces en consulta, trabajando todo el tema de la reeducación alimentaria con esta persona, hemos estado trabajando eso de, no, es que tu objetivo no es perder peso. Perder peso será una consecuencia de aprender a alimentarte mejor, de aprender a tratarte con más amor, de aprender a gestionar mejor tus emociones, de quererte más, ¿vale? Entonces es muy importante que no busquemos perder peso, sino que busquemos tener una mejor relación con la comida, ¿vale? Entonces esa sería un poco mi propuesta de 5 ejercicios para ir aprendiendo a gestionar mejor las emociones hacia la comida, para que aprendamos a comer de una manera menos emocional. Y no os he dicho antes, uno de los motivos que nos lleva también a comer de manera emocional es porque cuando éramos pequeños, cuando éramos bebés, ¿qué pasaba cuando llorábamos? ¿Qué hacía nuestra madre? Está llorando, pues vamos a darle comida. O sea, tú eres pequeño, tú no sabes expresar nada, tú lloras. Pero tú puedes estar triste, puedes sentirte solo, te pueden pasar tantas cosas y tu madre va y te da comida. Entonces, todos hemos aprendido, es un mecanismo que hemos aprendido desde pequeños a gestionar nuestras emociones a través de la comida. Entonces, hoy os habéis llevado muchas emociones que tenéis que ir aprendiendo, pues eso, a descifrar cuáles son los mensajes de cada una de esas emociones, ¿vale? No sé si alguien tiene preguntas o dudas. Vale, pues bueno, eso, esta soy yo, esto es lo que os he contado. Si alguien está interesado en venir a consulta, en trabajar profundamente todas estas cosas,
que me lo diga. Yo pues eso, le doy mi teléfono o me puede dar su teléfono si alguien quiere venir a consulta. Tengo la consulta aquí en la calle Castelló, también hago consulta online, así que si alguien está interesado, pues aquí estoy. Y luego, si alguien quiere que le mande un PDF con las distintas estrategias mentales que hacen que no bajemos de peso, las distintas trampas mentales, que me deje su email y yo se lo mando encantadísima, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer compartir con vosotras y cualquier pregunta, duda o lo que sea me tenéis. Me podéis buscar en redes sociales, intento publicar todos los días en Instagram, subo vídeos también a YouTube todas las semanas. Tenéis mi página web, adagarciacoc.com, cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis encontrar en internet, ¿vale? En Instagram pones mi nombre, Ada García Coc, y me tienes. Y en YouTube también. También, mi nombre todo, Ada García Coc, os escribo mi nombre. Sí, porque has estado aquí. ¿Vale? Ahí ponéis mi nombre en cualquier red social entero, Ada con H y luego Coc, C-O-C-K, y os aparece. No hay nadie más con este nombre así completo, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros.